regresar. Después de lo cual, el personaje principal le dice a su majestad que tenga cuidado. Poco tiempo después, la niña ya está en su cama y se pregunta por qué no se despidió cortésmente en lugar de decirle que tuviera cuidados. Pero la joven también piensa que él es realmente muy guapo, por lo que no entiende si es algún tipo de regla que un villano debe ser guapo, porque técnicamente sigue siendo el mismo. Pero eso es porque allí no había un salón de banquetes, y ella lo encontró en el bosque. El personaje principal entonces piensa que esto no es así, y que todo esto no se debe a la situación, porque el motivo es completamente diferente. Y la niña está pensando en cómo decirle esto. Pero Charles Carlier confiaba en su actitud hacia la mujer que amaba y hacia otras personas. Y él es infinitamente amable con sus seres queridos, pero duro con los demás. Y Scarlett entendió que ella no era Sharla. El emperador es una figura representativa de los demás. Sin embargo, recordando cómo el emperador dijo que ella no le tenía miedo, ¿no sonrió al menos un poco cuando hizo esto? Scarlett también se da cuenta de que tiene tanto frío como siempre, pero en ese momento alguien llama a la habitación de la joven, y la niña levantándose de la cama, se pregunta quién camina hasta allí a tan hora tan tarde, y si realmente será el duque. Pero es el momento justo para irrumpir en su habitación y estallar en ira ahora cuando ella no lo escucha. Él intenta golpearla, y la niña sale corriendo. Pero ahora las jóvenes entienden que no puede escapar. Después de lo cual, la persona que está detrás de la puerta dice que es él, y le dice a la niña que la abra, y luego le pregunta si está durmiendo. La niña entonces se da cuenta de que todo es la voz de Izar, pero luego decide gastarle una broma y afirma que hay extraños allí. Entonces el chico se enoja un poco y le pregunta si está en el baño, y la joven se da cuenta de que pensó que era el duque otra vez, después de lo cual todavía dice que ya está en camino. Pero luego piensa un poco y no entiende que se pregunta qué estará haciendo allí a esas horas, y vino una sábana con el duque, luego de lo cual las jóvenes afirman que ella no la abres. Y también le pregunta si quiere entrar al dormitorio de la chica a altas horas de la noche, pero ella está muy molesta. Izar luego le pregunta, ¿de qué está hablando Scarlett? Afirma que él también le está hablando en su tono autoritario, y el chico afirma que vino a decir algo sobre esto, dejarla abrir la puerta. La joven entonces piensa que él lo haría. Será mejor que se vayan, de todos modos, porque ni siquiera le hablaron de manera amistosa. Después de lo cual la chica pregunta, ¿qué pasa si no está vestida? Y el chico grita que esto es una locura. El personaje principal le dice que hable más bajo. Después de todo, si se pelean con él, entonces él sabe lo que le hará la duquesa, así que déjelo hablar desde allí. El joven entonces suspira y dice que entiende, tras lo cual acepta. Pero luego se apoya en la puerta y afirma que hoy quería decirle que todo estará bien, así que déjela dormir tranquila. La joven entonces piensa de qué está hablando y si realmente está preocupado por ella, y también teme que no se duerma porque le tiene miedo al duque. Scarlett luego abre la puerta y el chico queda un poco sorprendido por esto. Sin embargo, el personaje principal solo le pregunta si está enfermo, y después de algunas conversaciones ya se desean dulces sueños. E inesperadamente, esa noche, el duque no llamó a Scarlett. El personaje principal estaba pensando en cómo meterlo en problemas por si acaso, y se preguntaba si sería mejor regalarle flores terrenales que lo dejarían calvo, o una araña criada por la Torre de los Magos A, porque se siente culpable ante Izar. Mientras tanto, el prometido de Scarlett pensaba en su valentía hacia él, pero ni siquiera se inmutó ante el famoso emperador. Un día alguien afirmó que Su Alteza nació bajo una estrella desafortunada y que si todo quedaba como estaba la familia imperial y todo el imperio serían destruidos. La predicción era infundada, pero nadie podía negarla. Hasta entonces, el poder del templo era enorme, y el sacerdote argumentó que para la prosperidad y la existencia eterna del imperio, el destino del príncipe era sumergirse en el sueño eterno y tener que deshacerse de las consecuencias. Cuando todos creyeron en la profecía y rechazaron al príncipe, él tomó una espada para sobrevivir. El chico se sumergió en un sueño eterno, y era difícil llamarlo persona, pero lo único que le quedaba era el título de tirano. Scarlett Armand era especial para él. Después de todo, la niña lo consideraba diferente y se comunicaba fácilmente con él. Pero si hubiera escuchado esto, no habría estado de acuerdo, pero Charles sintió que no le tenía miedo. Entonces el emperador mira el papel con las tierras sobre la mesa y recuerda a la joven que le pidió que le vendiera las tierras más baratas.
El chico tampoco entiende si ella estaba asustada o avergonzada, pero esta es la tierra de las hadas, y si él la rechaza, la chica definitivamente se enojará. Y probablemente por eso piensa que la joven aún podría pensar que vale la pena intentar algo. Al día siguiente, alguien se acerca al personaje principal y le afirma que este documento fue publicado en el Imperio y contiene información sobre la transferencia de la zona segura. Por lo tanto, haga que la joven lea y firme todo esto con atención. Este resulta ser el asesor encubierto de Charles, y el personaje principal le agradece, después de lo cual piensa cuánto quiere llevarse, pero cuando mira el documento se sorprende un poco y piensa por qué los precios son los mismos. La niña también me pregunta si el dueño del terreno le dijo algo más, y el joven pelirrojo pregunta si hay algún problema con los documentos. Scarlett responde que nadie entiende que parece que quiso usar el contrato como excusa para la reunión. El asesor en este momento afirma que Su Majestad el Emperador no dijo nada más, pero si la chica quiere, puede pedir audiencia, y ahora él mirará el horario. La joven luego arruga el documento, y luego se da cuenta de que Charles dijo que lo pensaría. Por eso la niña se vuelve hacia el joven pelirrojo y le pregunta si está coqueteando con ella. El chico se sorprende, y la criada derrama el té. El chico entonces piensa si la chica está segura de que no está molesta, después de lo cual se vuelve hacia la joven y piensa qué debería decirle a Su Majestad, porque el hombre dijo que el chico debería recordar todo lo que dice la joven. La niña solo afirma con una sonrisa en el rostro que se dejó llevar y luego le pide a Togo que lo olvide. Y el chico piensa que la joven es mucho más extraña de lo que dicen de ella, tras lo cual le entrega el documento y exige que luego firmen los papeles. El chico en este momento piensa que no puede creer que su señor realmente esté saliendo con la joven, después de lo cual simplemente se aleja de la chica, y el personaje principal se pregunta si se está haciendo el difícil. Pero frente a él, ahora se encuentra el amor de su majestad. Luego el personaje principal firma y pregunta si todo esto se trata del chico y responde que sí, y después de la confirmación por parte de la familia imperial, el proceso se completará. La niña entonces espera que así sea, y luego se despiden. Luego la criada se vuelve hacia la señorita y le pregunta si debe poner la mesa, y el personaje principal responde que no, y que les deje preparar el carruaje. Lucy luego pregunta de dónde viene la dama, y la niña responde que va al banco, porque quiere echar otro vistazo al terreno adquirido. Luego de lo cual, la criada responde bien, y afirma que todo estará preparado ahora. Al poco tiempo, la protagonista ya está montada en un carruaje y comiendo un rico manjar, y además entiende que esto la calmará porque confía demasiado en Charles. Y por supuesto, pensó que compraría el terreno a mitad de precio. Pero, ¿no es esto engañoso? Después de todo, el tirano dijo que había pensado en ello. Pero la niña entiende que necesita pensar positivamente, y piensa cómo podría enfadarse cuando pidió un descuento. Pero nunca antes había trabajado en un jardín mágico. La joven también piensa por qué no va hoy, y luego piensa que hace buen tiempo hoy, y pregunta cuánto falta para ir, y el grupo responde que ya casi están allí. La protagonista entonces piensa que debería buscar y busca este jardín mágicos. Pero cuando la niña mira el mapa piensa, ¿está realmente mal? Pero ya se está volviendo loca. Pero de repente, alguien se dirige a la chica, tras lo cual la rubia se da vuelta y se pregunta si es una voz de mujer. Después de lo cual, una mujer se acerca a ella y le pregunta si está perdida, pero dicen que la niña está loca, pero parece tener problemas con la cabeza. Pero la última vez quedó tan sorprendida, que pasó de largo, pero esta vez no. El personaje principal luego mira a esta mujer y él piensa quién es la señora de cabello verde. En este momento, pregunta si la chica se atrevió a más amenazarla, porque ¿cómo podría decir que está cansada de vivir en un lugar tan concurrido, porque es muy grosero? Scarlett luego pregunta si la amenazó, pero aún recuerda cómo le dijo a la niña si estaba cansada de vivir. Y luego, recordando su vida pasada, le pregunta si es la dama de cabello verde del baile de graduación. La niña entonces se asusta un poco y afirma que su cabello no es verde sino verde dorado. Y lo más importante, le responde a la heroína que está claro, pero afirma que no le interesa. Luego dice que si la dama de cabello verde dorado termina, entonces se irá. Sin embargo, la mujer le dice que espere y afirma que se llama Peridot Fleta. Bueno, cuando el personaje principal se da vuelta, la niña le pregunta si la está escuchando. Después de lo cual, se vuelve hacia la dama de cabello verde y le dice que le preguntará por si acaso.
y luego se pregunta si la chica está tratando de hacerse amiga de ella, y se alegrará si no es así, porque la joven no es el tipo de persona que le gusta como amiga, ni como nadie más. La señora de cabello verde luego se sacude y dice que la niña, como siempre, y al fin y al cabo, es hija de la noble familia Arman, temblando ante todo tipo de maldad. Alguien como ella ni siquiera considera una persona, y ni siquiera recuerda su nombre. Después de lo cual la mujer pregunta si la niña sabe qué, y afirma que la joven no vivirá mucho. El personaje principal, entonces, se sorprende un poco, y piensa que esto no es una tontería infundada, porque al final todas las novias del tirano ya se han sumergido en el sueño eterno, algunas por su propia mano, y otras por manos de otra persona. Sea cual sea la verdad, le parece que no debería hablar tan alto de ello en plena calle, porque las consecuencias serán aterradoras, y la joven se pregunta si pronto caerá en el sueño eterno. Luego afirma que nunca pensó que la niña le contaría una historia tan aburrida, y Scarlett afirma que ya no tiene sentido hablar con ella. Sin embargo, la rubia también se pregunta por qué todo es tan difícil, después de lo cual ella afirma que esta es la última advertencia y piensa que deje que esta chica espere y vea. El personaje principal también le dice a la joven que cuide su lenguaje si no quiere caer ante ella en el sueño eterno. Y la niña comprende que vivirá pase lo que pase. Cuando la joven se va, la señora de cabello verde dice que es muy grosero, y todo esto está siendo observado por un tipo que está a la vuelta de la esquina. Poco tiempo después, Su Majestad ya está mirando el informe y preguntando si este es el final del informe sobre la joven. El chico responde que sí, esta es la investigación actual. El emperador luego afirma que la chica siempre se comporta de manera diferente con él y se pregunta si esa es su verdadera personalidad, su comportamiento tan loco o su forma de hablar. Y la joven incluso le preguntó si estaba coqueteando con ella, después de lo cual Su Majestad simplemente sonríe, y el joven pelirrojo se pregunta si se está riendo, después de lo cual se vuelve hacia Su Majestad, y le pregunta si está saliendo con Lady Armand. El emperador entonces se sorprende un poco, y se pregunta si el consejero se ha vuelto loco después de seguir a la joven, y pide una investigación para no irritarlo. Después de lo cual, el chico simplemente suspira y le dice a su colega que deje de decir tonterías y haga su trabajo, a lo que él accede. Y Charles le pregunta dónde está Lady Armand ahora. El joven pelirrojo responde que a juzgar por los datos recibidos de otros espías, la niña se encuentra ahora en la zona segura. El emperador luego afirma que él mismo terminará la investigación. La protagonista en este momento recuerda que incluso trató con esta señora acosadora, y estas tierras resultaron ser más caras de lo que pensaba, pero al final se logró un equilibrio, después de lo cual la joven se da cuenta de que esto es bueno, y se pregunta si todo va según lo planeado. Pero entonces alguien se le acerca y le pregunta si la niña está aquí. Luego el personaje principal se da vuelta y le pregunta a Su Majestad si es así, pero ella misma comprende que es un mentiroso descarado. En ese momento, el emperador le pregunta qué está haciendo, y la joven se pregunta si realmente vino a burlarse de ella. Sin embargo, la rubia afirma que está plantando árboles frutales, y el chico pregunta por qué, a lo que la chica responde que es bueno que crezcan en 3 semanas. Después de lo cual se sienta al lado del personaje principal, y la joven se pregunta si realmente se sentó en el suelo y está en shock. El emperador en ese momento mira a los jóvenes y piensa ¿qué es? Y la niña afirma que se los traerá como regalo a las hadas. El personaje principal también piensa qué hacer, porque no se le ocurre ninguna locura. Bueno, ella todavía responde que sí, y quiere cultivarlos rápidamente y luego regalarlos. Pasaron el resto del tiempo en silencio, y luego la joven levantó los ojos y miró al emperador. Él la miró en silencio, levantando ligeramente las comisuras de los labios. Y estas son solo sensaciones. Pero chicas, parece que ni siquiera se dio cuenta de que sonreía, y fue como si viera algo que no debería haber visto en absoluto. Bueno, entonces la joven se da vuelta y se avergüenza un poco, y luego se da cuenta de que está muy avergonzada y necesita decir algo. Scarlett se da vuelta y dice que esta es su tierra ahora, y el chico se sorprende un poco, y pregunta qué quiere decir la joven. La niña. Entonces se da cuenta de que ha vuelto a su estado normal. El tipo luego afirma que esto está claro, y que ahora esta es su tierra, y que quiere una tarifa, pero el personaje principal responde que no lo es, y ella no dice que la interrogará. Y si quiere venir a menudo, el hombre entonces solo acepta, y le dice que a su regreso ella debería reescribir el contrato, y en lugar de pagarle una tarifa,
él le venderá esta tierra a mitad de precio. Entonces, el personaje principal casi se ilumina y pregunta si esto es cierto, y se pregunta si de repente lo hará tan fácilmente. Pero el emperador luego dice que con una condición, la joven entiende que lo sabía, y luego piensa en qué más quiere engañarla. Sin embargo, el personaje principal dice que le deje hablar y ella le escuchará. Así que cuando estén de acuerdo, la joven pregunta si se refiere al derecho de visita y también si solo quiere entrar y salir y habrá fruta y todo lo demás. Entonces su novio responde que sí, y entonces el personaje principal sonríe sinceramente y el chico comprende que no pensó que a la joven le gustaría esto. En ese momento la niña simplemente sonríe y dice que tendrá el terreno a mitad de precio. El emperador cree que ni siquiera sospechaba que la reacción de la chica sería tan vívida. Scarlett, en ese momento, se da cuenta de que fue muy fácil para ella obtener un descuento, y luego se da cuenta de que romperá el compromiso. Charles luego se vuelve hacia la chica y le argumenta que entonces la firma del contrato debería agregarse al cronograma oficial. El personaje principal entonces se pregunta si realmente quiere conocerla y se pregunta qué pasó con la ruptura. El chico solo afirma que se enviará información sobre la posible fecha al ducado y luego dejará que la chica elija el día que más le convenga. Scarlett solo piensa que la joven corre admirada y a él no le importa, y el joven en ese momento afirma que elegirá un lugar, luego de lo cual se va, y afirma que por hoy es suficiente. Unos días más tarde en la finca, Armand, una criada pregunta qué está haciendo Lady Scarlett. Y el personaje principal solo le pregunta si tiene curiosidad y también si quiere mirar. La niña sostiene un insecto mágico en su mano, y la criada al ver esto solo se asusta. Entonces el personaje principal pisa este juguete y se da cuenta de que lo ha mejorado un poco. Después de todo, si lo pisas, los zapatos se detendrán. El mensaje sobre la criada pregunta por qué la niña está haciendo esto, y la joven le pregunta si tiene curiosidad, pero luego la niña escucha a alguien gritar. Resulta ser el duque, y los sirvientes le preguntan qué está haciendo, pero el hombre simplemente les dice que se aparten del camino. Pero en su frente está escrito que es una persona vil y que debe ser ahorcado por sus pecados. El hombre irrumpe inmediatamente en la habitación de Scarlett, y el personaje principal piensa que esto es una venganza por lo que hizo anteayer. La doncella en ese momento se vuelve hacia la señorita y le dice que el duque vendrá allí. Pero la chica entonces solo le pregunta si está de humor para encontrarse con él hoy. La criada luego afirma que preparará el carruaje y con el juego principal no está de acuerdo, y también le dice que se cambie de ropa. Después de todo, irán a comer deliciosamente, después de lo cual le pregunta qué piensa Lucy, y la niña sonríe y responde que ya se preparará. El duque está en su habitación en este momento y se está limpiando la marca en su frente. Luego de esto, el mayordomo entra a la habitación y pregunta si Excelencia lo llamó. Este hombre resulta ser el mayordomo de la casa Armand, llamado Vector. El hombre también pregunta qué pasó con la cara del duque, y él solo afirma que hay mucho ruido allí y pregunta dónde está Scarlett. El mayordomo responde entonces que desde el inicio del tratamiento, y pregunta si llamar a un médico o a un mago. Sin embargo, el duque solo pregunta, ¿a quién le está enseñando? Y deja que el chico la encuentre inmediatamente, y también se la lleve, porque hoy se ocupará de este idiota, después de lo cual también le pregunta cuánto vale, porque se siente como se está volviendo sordo con la edad. Y el mayordomo es un anciano inútil. El mayordomo comprende que hace un par de años ni siquiera podía imaginar algo así, y después de todo, el actual duque Armand, que es el hermano menor del pasado, duque Aaron Armand fue el primer heredero de su familia, y fue amado por todos. Muchos adivinos decían que traería prosperidad a la familia que estaba en declive, y los viejos gruñones no pudieron evitar inclinarse ante él. Incluso cuando el chico se enamoró de una chica sencilla, nadie interfirió en su amor, y su vida era ideal, pero no duró mucho, y sospechosamente cayó en el sueño eterno a la edad de 22 años, y también dejó sola a su amada. Se convirtió en la primera duquesa porque el varón la prefería a la duquesa Emilia, y parecía que algo estaba pasando, pero la mujer permaneció en silencio hasta quedarse dormida. Y ahora, el duque vuelve a gritarle al mayordomo que traiga a esta chica de inmediato, después de lo cual el hombre acepta y comprende que su excelencia el varón se ha vuelto cada vez más despótico. Pero en su juventud la señora sufrió mucho, y el hombre piensa, ¿cuántas veces al mes es esto?
Poco tiempo después, el personaje principal se dirige al mayordomo y le pregunta si el duque realmente volvió a romper sus gafas. El mayordomo entonces se sorprende un poco y dice que la señora no puede estar allí porque su excelencia se enfadará mucho. Y el personaje principal responde que ya se va de todos modos y que irá a la ciudad. Sin embargo, el mayordomo responde que no está permitido. La niña afirma que no es gratis y tiene una oferta a cambio. Después de lo cual la joven se acerca al oído del mayordomo y le dice que lo ayudará si quiere burlarse del duque, y también le pide al mayordomo que no le cuente nada sobre el duque, tras lo cual él acepta. Y el personaje principal dice que entonces está bien. El hombre entonces se da cuenta de que se alegra de que la dama esté brillando. El emperador en este momento está en su habitación y solo se ríe, después de lo cual se da cuenta de que no pensó que ella estaría feliz con él, y también pensó que simplemente gritaría, pero no esperaba que ella corriera así. Pero el tipo afirma que eso es exactamente lo que pasó. El joven también piensa que en realidad se trata de romper el compromiso, porque ella está haciendo el papel de una loca y es una chica muy divertida. Al tirano le gustaron sus motivos inofensivos y le divirtió que la niña no actuaba en absoluto como esperaba. Para él, un hombre que rara vez reía, su existencia era un fenómeno interesante, por lo que durante un tiempo fingió no tener idea de nada. La observación no hará daño a nadie, y si alguna vez le salva la vida, sin saber que en un mes hará todo lo posible para conseguirla. Y el personaje principal, en ese momento, se vuelve hacia Izar y le pregunta cómo están las cosas, y también si cambió su peinado y empezó a parecer una persona noble, y además ella ni siquiera lo reconoció. El personaje principal se da cuenta de que su hermano está vestido de manera diferente, y en ese momento el joven le pregunta por qué acaba de salir ahora. La niña afirma que durmió mucho tiempo, y luego pregunta dónde están el duque y la duquesa, y también se pregunta si están listos para recibir invitados. La muchacha se da cuenta de que la finca estaba lujosamente decorada, y que hoy es uno de los días principales en el ducados. Este es el día de la cena con los mayores. Dicen que cuando vienen invitados importantes al ducado, toda la familia se reúne a la mesa, incluso si el invitado no ha llegado. La morena en este momento pregunta por qué la niña escuchó al duque, y la joven pregunta de qué estaba hablando, pero entiende que si se dan más detalles, es para mostrar la armonía y salud de la familia. Pero como dijo Izar, ella no quería participar en esto por orden del duque, pero la joven está pensando qué debería hacer si está interesada en cómo son los mayores. Después de lo cual, la joven se vuelve hacia su hermano y le dice que la espere. La joven también le dice que compró una zona segura, pero el chico le dice a su hermana que no hable de esto delante del duque, y la duquesa, a lo que la joven accede. Pues entonces alguien pregunta por qué caminan hasta allí. Resulta ser la madrastra de la joven, y el personaje principal dice que ella y la señora no se han visto desde hace mucho tiempo. La mujer solo afirma que los mayores llegarán pronto, así que déjelos entrar rápidamente. Isar luego se vuelve hacia Scarlett y le dice que venga rápidamente, tras lo cual la joven acepta. Bueno, ella piensa que la mujer es algo extraña y no entiende si pasó algo, pero su mirada es aún más venenosa. La morena en este momento se vuelve hacia Scarlett y le afirma que ella constantemente se comporta de esta manera, y también parece como si siempre estuviera haciendo cosas inútiles, al igual que su madre. El personaje principal luego se da vuelta y pregunta si la mujer acaba de maldecirla, y se acuerda de su madre cuando quiere pelear. Izar luego le dice a Scarlett que se calme, pero la niña solo pregunta quién podría decirle tal cosa al huérfano. Pero escuchó tales palabras de ella, y parece que la mujer ha perdido la sabiduría propia de su edad. Después de eso, la morena simplemente sonríe y dice que la chica realmente lo es. Sin embargo, antes de que pueda terminar la frase, alguien se dirige a Miss y le dice que tiene razón. El otro hombre también afirma que no le gusta, pero ella inmediatamente dice que están contentos de conocer a la duquesa. Y el personaje principal piensa que todo se puede entender a primera vista, y estos son los mayores. Bueno, luego preguntan cuánto tiempo bloquearán la puerta. El hombre también afirma que no deberían hacer algo así delante de todos, así que deberían entrar. El personaje principal entonces se da cuenta de que, bueno, esta no es la primera vez que se pelea con ella. Al poco tiempo la niña ya está sentada a la mesa, e Izar le trae uno de los platos y le pregunta si ya se siente mejor. Luego la niña le pregunta de qué está hablando, y el chico solo afirma que lamenta que la niña haya escuchado esto de la duquesa,
Pero el personaje principal afirma que no es él quien debería pedir perdón por esto, después de lo cual le dice que no se preocupe y coma porque le preocupan tonterías, tras lo cual el chico acepta. El juego principal no dice entonces que está bien preguntarle, ¿no parecen los mayores tan tenaces como la duquesa? El chico afirma que los vio en la última reunión en California, y su carácter ciertamente no es dulce, pero puede parecerle diferente, y el personaje principal luego pregunta por qué, después de lo cual el chico se pregunta si ella está preguntando, porque ella realmente no entiende. Y después de todo, la niña se parece a su madre, y luego le pregunta si sabe lo que esto también significa para ella. Izar le contó a la joven sobre la relación entre los Arman y los mayores, que no se menciona en la novela. Lo inusual fue que la familia Arman existía desde hacía mucho tiempo, e independientemente del país, custodiaban las fronteras del bosque de monstruos. Para ser completo, es necesaria la cooperación de los mayores y sus familias. Por eso, a diferencia de otras familias, los mayores tienen una influencia especial sobre los Armans, y al final, para convertirse en el verdadero jefe de familia, es necesario ganarse su confianza. Pero ahora es el momento en que la relación entre los mayores y el jefe de familia no es la mejor, e incluso odian a los miembros de la familia, y mucho menos solo confía en ellos y sé solidario. Pero el pasado duque era un hombre de honor, y como antes los mayores ya no serán los mismos, y probablemente porque están del lado del pasado duque. Por lo tanto, para ellos que amaban al duque pasado y a su amada, la existencia de Scarlett es importante. Y el personaje principal responde entonces que para ella está claro, y el chico solo se pregunta si es incómodo para una chica hablar de su familia, pero ella ignora por completo los temas que le interesan, y él piensa que ella no lo sabía, eso tampoco. El personaje principal en este momento piensa que en el libro incluso los grandes ancianos cayeron en el sueño eterno, como resultado del conflicto y la corrupción de la familia, y piensa que si escapa entonces todo sucederá como en el libro, pues entonces todas estas personas estarán destinadas a hundirse en el sueño eterno, a manos del tirano, e incluso de su hermano. El chico en ese momento se vuelve hacia Scarlett y le pregunta si realmente está bien. La chica responde y pregunta de qué estaban hablando, y el chico le dice que entre en razón, porque después de cenar los invitarán a California. El personaje principal se da cuenta entonces de que los demás no tienen nada que ver con ella, y ella no tiene por qué ser responsable de ellos en absoluto. El chico en este momento simplemente pone su mano sobre la mano de la joven y le dice que, ya que todos los mayores están allí, que no se muestre mal. Luego el personaje principal pregunta qué le pasa a su mano, y el chico pregunta qué tipo de mano es, y luego mira cómo puso su mano sobre la mano de la joven, e inmediatamente se la lleva, y luego, sonrojándose, afirma que ni siquiera se dio cuenta, y de repente ella comenzó a verse tan asombrada y preocupada. El personaje principal responde entonces que ella lo tiene claro, y que esta vez le creerá, pero luego le pregunta qué pasó con su cara. Después de esto, Izar solo le dice que no lo mire como un idiota, y la joven entiende que debe haber una manera de salvar a Izar, y este chico es el único que es importante para ella. Por eso quiere salvarlos. No ha pasado mucho tiempo desde que vino a este mundo, y alguien aquí incluso la trata bien, y también se preocupa, porque esta es la criada Lucy, y su único medio hermano Izar está en esta propiedad. Al menos deberían sobrevivir, y el personaje principal pensó que esto sería adecuado para los mayores, pero la pregunta es, ¿cómo salvarlos? El chico en ese momento se vuelve hacia Scarlett y le dice que se despierte porque se van a encontrar con la joven. Entonces están de acuerdo y entienden que ella no es lo suficientemente fuerte para asumir la responsabilidad, luego de lo cual piensa si entre los Arman había alguien fuerte suficiente para protegerlos, pero el personaje principal entonces comprende que incluso si lo hubiera, entonces ¿por qué protegerlos? El chico en ese momento se vuelve hacia el mayordomo principal, y él solo se inclina y luego dice que el joven maestro y la joven
para ella, encontrar esta flor es como dos dedos sobre el asfalto. Y en este caso, la niña entiende que los ayudará. En ese momento, Isar se vuelve hacia Scarlett y le pregunta por qué se rió tanto, porque él está preocupado. La joven responde entonces que no es nada y que solo tuvo una idea. Luego el chico le pregunta qué está haciendo, ya que está muy inspirada. Al poco tiempo los mayores ya están bajando del carruaje, luego de lo cual el hombre les dice que distribuyan todo bien, para que no se confundan, porque necesitan cargar las maletas en el carrito. Uno de los sirvientes responde entonces que entiende, y entonces el personaje principal se acerca a uno de los mayores y se dirige a ella, tras lo cual es saludada. Entonces la mujer pregunta qué hace la joven allí, y si realmente se está burlando de los mayores. Y la niña responde que para nada, y que todo está completamente mal, porque le gustaría regalarles algo. Después de lo cual la joven les regala joyas y afirma que las heredó de su madre. El anciano se sorprende un poco, y las mujeres preguntan por qué el lugar hace esto, y el personaje principal afirma que cree que lo necesitarán, y pregunta si no hablaron de esto en la reunión, y ella no es la cabeza de familia. Entonces esto es lo único que puede darles, y también tiene muchas esperanzas que será de utilidad. La niña afirma que su familia valora mucho a los mayores, pero el hecho de que hoy hayan sido rechazados no significa que no se preocupen por ellos. Después de lo cual la joven también les dice que tengan cuidado. Sin embargo, la mujer afirma que no se irá ahora mismo, y la joven pregunta si esto es cierto, y el mayor afirma que quiere esperar unos días, y luego pregunta si es posible darse por vencido tan rápido, porque esto es una pregunta seria. El anciano también afirma que están agradecidos por la amabilidad de la joven, y que definitivamente se lo recompensarán. Y entonces la protagonista, con una sonrisa en el rostro, comprende que ha demostrado suficiente amabilidad y que es mejor hablar cuando el asunto esté resuelto, pero se lo dirá cuando llegue el momento adecuado. Y cuando ella se vaya, deberán proteger a Isar y Lucy. Un poco de tiempo después, la criada ya se dirige a la señorita y le afirma que ella dijo que los mayores se quedarán en la villa oriental. Por ahora su personaje principal dice que al parecer se van a quedar allí. Y entonces la niña afirma que también ha llegado una carta del Palacio Imperial, y la joven pregunta dónde está la deseada, tras lo cual la criada le entrega esta carta sobre el personaje principal, dándose cuenta de que las reuniones familiares la han distraído, y ni siquiera sabía que el horario llegaría hoy. Después de lo cual, el personaje principal mira hacia allí y se da cuenta de que Su Majestad está ocupado con los asuntos gubernamentales y que el siguiente está programado. La chica se sorprende un poco al leer que ahí hay una solicitud escrita para responder lo antes posible, y la joven se pregunta si habla en serio, porque pensó que era una carta de ruptura, tras lo cual la joven se pregunta si se ha ido loco. Pero como ella pensaba, no se puede confiar en este vil tirano. Entonces la joven se da cuenta de que ella también debe cambiar de estrategia. Luego la niña se vuelve hacia Lucy y le dice que le traiga ropa para caminar. Y entonces la criada pregunta, ¿qué quiere la señora? Y la joven afirma que quiere lo más elegante, pero no exento de nobleza, y además de un hermoso color. Lucy entonces piensa que lo más probable es que la amante quiera que le prepare un vestido, después de lo cual afirma que es bueno y que se lo preparará mañana. Bueno, está bien. El juego no responde que no, y ella lo necesita ahora. Después de todo, ella va a conocer a alguien, después de lo cual la joven piensa que verán si él puede soportarlo. El chico de cabello verde, en este momento, solo está pensando en por qué todo va tan bien porque está llenando papeles de trabajo, por primera vez en un mes, y la reunión de la mañana fue cancelada para que pudiera dormir normalmente, por lo que el emperador piensa que si tan solo fuera así, todos los días. Bueno, lo pensó solo antes de que le informaran sobre el encuentro con Lady Scarlett. Y ahora alguien afirma que la niña dijo que era por un asunto importante, e incluso se preparó a toda prisa por lo que no tuvo tiempo de avisar, y le pidió a la niña que esperara en el carrito. Pero cuando el joven de cabello verde ve a la chica, se sorprende aún más y le pregunta si realmente salió sola. Luego la joven ve al chico en la ventana y simplemente lo saluda con la mano, después de lo cual le dice que deje entrar a la chica. Poco tiempo después le sirve té y le dice que lo beba, porque es té traído de Oriente. Y si a ella no le gusta el té, él puede traerle café. Sin embargo, el personaje principal simplemente lo mira y piensa si tiene miedo de decir algo. Luego, el chico pregunta por qué vino la joven,
Y la chica afirma que aunque llegó de repente, nunca creería que a él no le importabas. Luego afirma que el primer ministro no la convenció. La joven también le pregunta si recuerda cuándo se conocieron. Y su primer encuentro tuvo lugar en un calabozo. Era triste y hermoso. Y el destino empezó a gastar su cruel broma. Entonces, el chico piensa en shock de qué está hablando. Y el personaje principal solo dice que él es su tierra y su aire. Y ella está tan avergonzada que no sabe ni qué hacer. Luego el chico simplemente grita que nunca había sentido algo así, y la joven le pregunta cuánto sufrió solo, y el primer ministro, servidor de su majestad, siente esos sentimientos por ella. Sin embargo, el joven de cabello verde pregunta entonces en estado de shock de qué está hablando ahora de la joven, y comprende que si al tirano no le importa la locura, entonces hay otra manera. La criada se sorprende un poco en ese momento, y pregunta qué está pasando allí, y uno de los sirvientes responde que no lo sabe. La joven entiende que, por supuesto, este chico es una persona que puede causar muchos problemas a quienes lo rodean, y piensa que será más difícil con personas de alto rango. Ahora el personaje principal se dirige al primer ministro y le pregunta si le gusta, y el chico simplemente la mira en shock y piensa que esto es un desastre. La quema principal cree que nombra a Clover como su primera víctima. La joven solo dice que entiende, y que el amor es tan incontrolable y que lo quieras o no, todavía se instalará en el corazón. Pero esto ya le pasó, así que está acostumbrada, pero por muy honesta que sea. El tipo es que el corazón no tiene a dónde ir. El joven de cabello verde simplemente grita en shock. ¿De qué diablos está hablando? Y la joven afirma que él se comporta así, y le pregunta si no es así, y el chico se preocupa al verla y además tartamudea y suda frío. El chico entonces ni siquiera sabe qué decir, y la joven se vuelve nuevamente hacia el primer ministro y le afirma que no puede engañarla. La niña también comprende que este chico estaba estupefacto. El joven de pelo sucio solo se pregunta de qué está hablando esta chica y si sus acciones realmente podrían interpretarse de esa manera. Pero esto no puede ser, y se pregunta si todos los demás pensaron lo mismo. Pero el hombre más inteligente del imperio cayó fácilmente en semejantes tonterías, porque es soltero y nunca ha tenido una relación. El chico en este momento, solo con vergüenza, afirma que esto es una tontería, y dice que le gusta demasiado la chica. En ese momento, la joven con una sonrisa en su rostro le pregunta si admite que le gusta, y el chico simplemente se da vuelta, y se pregunta si el amor realmente debería ser tan desagradable. Pero toda su vida estuvo ocupado únicamente con el trabajo, ¿y cómo podría saber cómo es el amor? El chico también entiende que no sabe qué hacer, pero necesita corregir la situación. Luego, el chico se vuelve hacia la dama y le dice que esto es cierto o no, pero le sugiere que no diga tonterías, y la joven le pregunta por qué. Después de lo cual, el chico piensa por qué resultó ser Lady Armand. Luego el chico responde a la pregunta de la joven diciendo que ya está comprometida con su majestad, pero luego todavía se da cuenta en shock de lo que sucedería si su majestad descubre que está enamorado de su novia. Definitivamente no hará la vista gorda ante todo esto. El personaje principal en este momento está pensando en qué es. Luego se vuelve hacia Sir Clover y le pregunta si está llorando. Scarlett también se pregunta si realmente no le gusta tanto que incluso lloró. Luego de lo cual, la joven se levanta de su asiento y pide perdón, tras lo cual pregunta si fue demasiado para él. Luego el chico simplemente se vuelve hacia la joven y le pregunta si le gusta reírse de él, después de lo cual el personaje principal piensa que es muy groserosa. La chica luego responde que sí, eso es todo porque a él le gusta y ella no quería que sonara así. El chico entonces piensa que todo está mal, y la joven vino a reírse de él, pero luego piensa que es el amor. Scarlett entonces solo le pide perdón por ofenderlo, aunque él no acepta sus sentimientos. Después de esto, el chico solo suspira, y la joven le pregunta si es hermosa, y dice que lo sabe, tras lo cual el joven grita que todo está mal. Y cuando la joven regresa a casa, se da cuenta de que ella misma no se dio cuenta de cómo se dejó llevar, y resultó incluso peor de lo que pensaba. Pero la joven piensa que todavía espera que el primer ministro le cuente lo sucedido al asistente del emperador, porque si todos la odian, entonces el emperador debe sorprenderse. Después de todo, no importa cuál sea el tirano, debe salvar las apariencias como rey. En ese momento, el rubio se vuelve hacia el primer ministro y le pregunta si está allí. Después de lo cual, el tipo entra a la habitación y dice que tiene una reunión por la tarde y quiere informar a su majestad.
Sin embargo, entonces el chico solo ve que el primer ministro está sentado desesperado y pregunta qué pasó. El joven de cabello verde se vuelve hacia el conde Lumán y le dice que es muy popular entre las jóvenes. El chico luego responde que sí y le pregunta por qué de repente está interesado. Y el joven luego afirma con rayas resaltadas que debe saber lo que significa enamorarse. El rubio responde que el primer ministro nunca antes le había hablado de esto. Y el joven de cabello verde solo pregunta si es realmente cuando a una persona le tiemblan las piernas y sus manos a menudo golpean su corazón hasta el punto de marearse. El rubio responde entonces que no cree que el primer ministro esté hablando de él mismo, y le pregunta si está enfermo. Sin embargo, Clover luego pregunta de qué está hablando, y el rubio le pregunta qué está pasando, y también por qué está diciendo algún tipo de tontería. Y el joven de cabello verde luego dice que el chico debería olvidar, y también entiende que sabía mejor que él. Alguien contó lo que pasó hoy. A la mañana siguiente, una joven se encuentra frente al anexo de la finca Arman y piensa que esto es extraño. Después de todo, ni siquiera es la hora del almuerzo todavía, y por eso no entiende a dónde fueron los mayores. Pero incluso le pidió a Lucy que les horneara galletas. El personaje principal entiende que antes de solucionar el problema con el bosque de monstruos, decidió llamar su atención sobre Lucy, y si la odiaban entonces, ¿a dónde podrían ir? En ese momento, uno de los ancianos se acerca por detrás y pregunta si es Lady Scarlet. Luego saludan al personaje principal con ella. Y la mujer pregunta qué hacen allí. El personaje principal responde que ella pasó y pregunta dónde estaban. La mujer responde que se reunieron con los comerciantes más importantes de Cabell y que tendrán que realizar una compra importante. Luego la joven pregunta si se conocen y luego le presenta a su doncella Lucy, pero se da cuenta de que no hay absolutamente ningún interés. El personaje principal luego se pregunta si lo trajeron allí, y Coville afirma que leyó libros sobre él, pero nunca lo vio en persona, por lo que está muy interesada. La mujer responde que tiene pareja, porque no sabe qué tipo le quieren vender. Después de lo cual, le entrega los hongos y afirma que Coville se parece así. Y el personaje principal mirándolos, dice que son muy lindos y pregunta si estos hongos realmente ahuyentan a los monstruos. La mujer responde entonces que su olor paraliza temporalmente a los monstruos, y la niña piensa que esto es un poco extraño, y luego no comprende por qué el cuerpo de repente dejó de obedecer. Entonces la niña se cae por completo, y la criada inmediatamente corre hacia la señorita preocupada. Al poco tiempo la protagonista ya recobra el sentido y piensa que le duele la cabeza. No entiende lo que pasó y acaba de hablar con Lady Adrian frente a la villa. Pues entonces la chica se pregunta si ella realmente teletransportado. Sin embargo, la joven dice que Togo no puede ser bueno. También piensa que es un buen momento y que alguna vez habrá visto este lugar, y además nunca ha estado aquí. Este debe ser un bosque de monstruos. Bueno, entonces el personaje principal se da vuelta y se sorprende un poco. Después de todo, ella ve al personaje principal. La niña comprende que se trata del amado del tirano y no comprende qué está haciendo en un lugar tan peligroso. La chica solo afirma que dijeron que debería estar aquí en alguna parte, un producto que puede sustituir a Coville. El personaje principal entonces piensa qué tipo de remedio es este, y la niña solo afirma que necesita conquistar su corazón. Y el personaje principal recuerda entonces que en la novela Sherla encontró algo que podría reemplazar a Coville. Bueno, la joven cree que la niña no lo adivinó ella misma, y definitivamente dijo que fue en el bosque de los monstruos, lo que significa que alguien se lo dijo. Bueno, el personaje principal piensa, ¿quién diablos podría ser? Porque en primer lugar, este no es un tirano. Y si Charles lo supiera, no le diría que él mismo decidió todo. Scarlett también piensa que es bastante inteligente, pero necesita vigilar a esta chica, y ahora lo primero que debes hacer es conocer todo sobre el producto. Y si recuerdas, la niña se pregunta si esta escena estaba en la novela. Y hay diferencias significativas con la novela. La señora pelirroja se detiene en ese momento, y luego dice que ahí está, Gepeto de limo. La joven entonces se da cuenta de que este limo no es venenoso, sino que es un depredador del bosque, que se alimenta de monstruos, y que es pequeño y lindo, y también inofensivo para las personas, pero que puede tragarse a cualquiera, incluso al monstruo más feroz. Por eso ahora la joven entiende que un producto que puede sustituir a Coville es la baba Gepeto. La protagonista entonces, con una sonrisa en su rostro, piensa que tiene suerte porque se enteró del lugar, para que la próxima vez que venga allí, pueda encontrarlo. Pero en ese momento, alguien sacude a Scarlett y le pregunta si puede oírlo,
y luego le grita a la niña que despierte. Resulta ser Izar, y preocupado le pregunta si está bien. La joven mira entonces también a la criada, que se vuelve preocupada hacia la señorita Scarlett. Bueno, la protagonista cuando se sorprende y pregunta por qué son todos así. La chica luego pregunta si realmente perdió el conocimiento justo enfrente de la villa y si el chico realmente vino hasta aquí con ella en brazos. El joven responde que todo es así y que ella no es más que un problema. La niña, entonces piensa que esto es muy extraño, porque no perdió el conocimiento, ni siquiera cuando recordó escenas de la novela. Luego el anciano pregunta si la señora está realmente bien porque se cayó de la nada, y esto es un problema. Izar también afirma que Lady Adrian tiene razón. Es bueno que hubiera gente cerca, e inmediatamente llevaron a la niña allí. Pero, ¿y si perdiera el conocimiento donde no había nadie? El chico también dice que si la joven no se encuentra bien, que la deje descansar, y que se tome su tiempo, y que tampoco se preocupe. Después de todo, si se siente incómoda en la finca, puede irse a otro lugar. El personaje principal entonces se pregunta si está hablando de vacaciones, y comprende que quiere ir a la finca como anciana, y esta es una excelente excusa. En ese momento, la mujer nota la mirada de la joven, y luego pregunta ¿qué le pasa? Y el personaje principal solo entiende que este es un excelente destino. Pero entonces uno de los mayores dice que está en contra, porque si una chica quiere relajarse o simplemente irse de viaje, ¿por qué acudir a ellos? La joven solo afirma que después de todo, su territorio también es el territorio de su familia, y que enviar no es un problema. Luego la mujer afirma que su territorio linda con un bosque de monstruos, y le pregunta a la niña si comprende lo peligroso que es. Pero la joven pregunta ¿qué te pasa si quiere ir? Después de lo cual dice que se lo deben mostrar, porque todos los asuntos estatales están relacionados, y cuando regrese le contará al duque todo lo que vio y escuchó. También sería fantástico llevar consigo una herramienta de comunicación por vídeo. Después de todo, son más que palabras. Y es mejor que el padre vea todo con sus propios ojos. Pero el hermano de la joven intenta objetar, y la mujer simplemente afirma que esto no es mala idea. Y la joven afirma que considerará que estuvieron de acuerdo, y luego pensará que esto debería haber sucedido. Y en lugar de seguir apoyándose en su padre, si se la llevan, podrá verlo todo con sus propios ojos, y el duque no tendrá otra opción, excepto estar de acuerdo. Entonces uno de los ancianos afirma que hablará con el duque. Sin embargo, Izar responde que no está de acuerdo, y la joven le pregunta de qué está hablando, y el chico solo una vez más dice que no. E incluso si el duque está de acuerdo, está en contra después de lo cual, el chico pregunta si la joven realmente quiere ir con ellos a un lugar tan peligroso. Después de todo el viaje hasta allí durará al menos 3 días. Sin embargo, la joven se vuelve hacia su hermano, y le dice que no se preocupe, que no irá sola. El joven pregunta entonces con quién, y la niña responde que pronto lo descubrirá. Poco tiempo después, el emperador ya está leyendo la hoja, y luego se vuelve hacia Clover Gessan y dice que tiene algo que hacer, así que deja que el chico avance todo 2 semanas. El joven de cabello verde pregunta ¿a dónde va su majestad? Y el chico responde que la joven parece querer ir a algún lado. Poco tiempo después, el mayordomo ya afirma que el carruaje está listo y que podrás marcharte en cuanto lo sirvan. El duque afirma que la familia imperial pronto lo visitará, por lo que debe comportarse apropiadamente. Pero los ancianos dicen que es necesario decírselo al duque. La protagonista entiende que finalmente irá al bosque de los monstruos, pero piensa por qué Charles todavía no está allí, porque debería haber ido hace mucho tiempo. El duque afirma que el emperador llega tarde y que no importa que sea miembro de la familia Carlior, sino que debe respetarlos. Luego, el personaje principal pregunta por qué su padre está tan feliz, y su hermano responde que debería estar orgulloso de que el propio emperador acuda a él. Luego las jóvenes preguntan si es cierto que la familia imperial nunca antes había visitado a los Armán, e Izar le pregunta si realmente pensó que era una broma. La niña entiende que aunque la entonación del duque podría indicar lo contrario, ella sigue pensando que es cierto. La familia imperial de Carlior y la familia Armán. La relación entre la familia que custodia la frontera y la familia imperial gobernante siempre ha sido lo primero. Relaciones a largo plazo. Entonces, todo terminará con la ira del tirano, porque los hermanos no cumplieron con sus deberes. Izar en ese momento se vuelve hacia la joven y le pregunta en qué diablos está pensando, porque viajar con su majestad es demasiado. Sin embargo, el personaje principal luego le pregunta si no es la prometida de su majestad,
y comprende que se ven obligados a estar juntos durante 3 días y 3 noches, y quiere que él se canse de ella durante este tiempo. Isar luego pregunta, ¿qué le dijo la niña al duque? Y la joven responde que ella dijo que iría allí a recuperarse, y él inmediatamente lo permitió. Bueno, ella todavía piensa que hay algo sospechoso en eso. La joven se dirigió recientemente a su excelencia el duque, y entonces el hombre se dio vuelta y le preguntó por qué no llamaba. Y la joven preguntó si era así. Luego afirmó que necesitaba decirle algo, y le preguntó si era posible Scarlett. También se preguntó qué escondía allí, porque podía verlo todo. La niña también afirmó que recientemente se había desmayado, y aparentemente se sentía mal por lo que estuvo pensando en ir con los mayores. Por un tiempo, Scarlett también vio una bola de cristal para comunicarse, y se preguntó si el hombre estaría teniendo una historia de amor secreta. Luego el duque preguntó dónde se alojaría la niña, y la joven respondió que en la finca de Lady Adrian, a lo que el hombre solo guardó silencio, y luego le dijo que no dijera que quería convertirse en heredera. La joven entonces se sorprendió un poco, y le preguntó de qué estaba hablando, porque ella no lo habría hecho, aunque él se lo hubiera permitido. La niña también le preguntó si no sabía que ella soñaba con no trabajar. El duque luego afirmó que no podía permitírselo, y la joven se preguntó por qué la odiaba tanto. Después de lo cual, le preguntó si le permitía ir, y se dio cuenta de que esto ni siquiera era odio, sino precaución. La rubia luego afirmó que vio lo enferma y delgada que estaba. Necesitaba un lugar tranquilo y aire fresco. Sin embargo, después de eso, el hombre solo sonrió y respondió que todo estaría bien en el camino. Sin embargo, la joven preguntó entonces de qué estaba hablando y afirmó que no lo había oído. El duque respondió que esto significa que él se lo permite y que cuando estos ancianos se vayan, ella podrá seguirlos. Scarlett estuvo de acuerdo y luego dijo que con su permiso iría, pero el hombre luego le preguntó si realmente no recordaba nada como un sello o un anillo, y preguntó una y otra vez, pero no entiende por qué la chica finge que no ha oído hablar de esto por primera vez. El personaje principal luego piensa en lo que está hablando, y luego dice que no, y él es como un rayo caído del cielo, y ella no recuerda nada. Sin embargo, la niña piensa que no puede ser, y es realmente que el duque está buscando esto. El hombre en este momento afirma que si ella no recuerda nada, entonces está bien, y el personaje principal piensa en el sello de Armand. Esta es la magia heredada por los Arman, de generación en generación, así como prueba de pertenencia familiar existente en forma de anillos o sellos. ¿Tiene esto el duque si es por eso que no se convirtió en el verdadero cabeza de familia? ¿Qué significa que solo el sello de Sled puede ayudar? Bueno, la joven entonces piensa por qué el hombre le pregunta a Scarlett por ella, y no sabe por qué, pero al final es útil recordar esto, porque cada vez adopta diferentes formas y no sabe en qué forma se encuentra ahora. En ese momento, Isar se vuelve hacia su hermana y le pregunta qué está haciendo. La niña no entiende de qué está hablando, y la morena solo le dice que se incline porque ha llegado su majestad. La muchacha también hace una reverencia, y el duque inmediatamente saluda a su majestad y le dice que ha recorrido un largo camino hasta allí. Luego el emperador agradece al duque Armand por la invitación. Allí el hombre dice que su familia lo conoce como su majestad. El personaje principal en este momento observa todo esto y dice que el duque está tan emocionado que su majestad ni siquiera escucha. Isar responde que está de acuerdo, y luego se vuelve hacia la joven y pregunta quiénes son estos dos. La joven se da cuenta entonces de que se trata del hombre rubio, el conde Lumán, que es el jefe de inteligencia. Y junto a ella aparentemente está el comandante de los caballeros de Carlos, pero luego piensa en descubrir exactamente quiénes son. Ahora la protagonista afirma que los ve por primera vez. Pero Isar luego se pregunta por qué les gusta tanto la chica, la joven. Entonces piensa seriamente por qué sonríen tantos. El emperador en este momento se acerca a la niña por detrás y se dirige a ella, a lo que la joven se asusta un poco. Y se pregunta si es Charles el chico. Solo afirma que la joven cae maravillosamente. Y la chica luego piensa, ¿por qué está preocupada? Y si realmente es porque no se han visto en mucho tiempo. El emperador en este momento solo la saluda y le pregunta cómo está. Y el personaje principal responde entonces que seguía pensando en él y no podía imaginar que el tiempo pudiera prolongarse. Tanto Charles responde que esto es loable, y la joven piensa en shock. ¿Por qué se supone que está enojado este tipo? Su majestad en ese momento se vuelve hacia Luman y le dice que traiga allí lo que pidió, a lo que el chico accede.
Después de lo cual la joven recibe un ramo, y la rubia afirma que es un regalo de su majestad. El personaje principal pregunta entonces por qué de repente hay flores, y el chico responde que vio estas flores y pensó en ella, tras lo cual la niña se sintió un poco avergonzada. Ella pregunta por qué, pero no entiende si él realmente piensa que ella es tan hermosa como estas flores. Bueno, en este momento, el chico solo pregunta si no se parecen a su cabeza, después de lo cual el personaje principal piensa que es un bruto, y el chico rubio detrás de él se ríe y afirma que tenía razón. El comandante de los caballeros responde entonces que después de todo, el tipo tenía razón, al pensar que su majestad se estaba divirtiendo de esta manera. Pero parece que realmente se enamoró. Entonces el hombre le dice a la señorita Scarlett que suba al carruaje, y cuando la joven la mira, piensa qué le pasa al carruaje. Uno de los ancianos responde entonces que es su carruaje, y pregunta si algo anda mal. El personaje principal entonces se da cuenta de que parece que realmente necesitan dinero, después de lo cual dice que tal vez debería viajar en el mismo carruaje que su majestad. Pero el mayordomo afirma que su majestad no dijo nada al respecto, y pregunta si prepararles otro carruaje. Pero el emperador responde que no es necesario, y que todavía van al mismo lugar. Y el personaje principal piensa que esos momentos él no la trata como a una novia. En ese momento, Isar se vuelve hacia Scarlett y la niña le pregunta qué es y por qué no se ha ido todavía. Y el joven responde que es porque ella todavía está aquí, luego de lo cual también le pregunta si la niña recuerda lo que le dijo ayer. Y la joven entiende que por mucho que piense en todo, Isar está realmente preocupado. El personaje principal recuerda cómo el chico se acercó a ella ayer, después de lo cual le preguntó si realmente le gustaba su majestad, y la niña casi se ahoga con esto. Luego preguntó por qué le gustaba y por qué el chico preguntaba al respecto. Sin embargo, el joven preguntó por qué estaba tan sorprendida, porque estaban comprometidos. Luego de lo cual, la morena también preguntó si su majestad no es conocido por su crueldad. Y la joven entonces pensó que sí, pero no entiende cómo puede llamar al tirano simplemente cruel. Por las personas a las que sumergió en el sueño eterno, se le puede poner una montaña entera. Sin embargo, la chica solo le respondió a Izar que eran palabras maravillosas, pero el chico después de eso solo le preguntó qué le pasaba y si realmente había dicho algo malo. Scarlett respondió que no, y esta vez tenía razón. Luego el chico le preguntó qué pensaba sobre la crueldad del emperador, y la joven solo le preguntó si importaba. Isa respondió que le importaba, porque la chica quería casarse con él, y la joven respondió que todavía se sentía incómoda hablando de eso. Después de lo cual, el chico solo afirmó que necesitaban discutir algo, porque ella es su hermana menor. El personaje principal luego preguntó si el chico tenía miedo de ser cruel con ella, a lo que el chico respondió y afirmó que estaba preocupado, porque no importaba cuánto le agradara su majestad, él no podía quedarse quieto y verlo lastimarla. El personaje principal, mirando el rostro de su hermano, simplemente se rió, luego, con lágrimas de risa, gracias que le pasa en la cara, y también cuántas veces debe decírselo para que no se preocupe, porque ella puede cuidarse sola. Y el chico luego le preguntó tímidamente si podía escuchar en serio. Bueno, Scarlett le dio las gracias y afirmó que él era el único que estaba preocupado por ella, y el chico le dijo que lo aceptara. Y el protagonista preguntó qué era, tras lo cual el joven afirmó que se trataba de un dispositivo mágico para enviar mensajes, y que podía comunicarse a larga distancia con la persona que tuviera dicho dispositivo en sus manos. Por lo tanto, si la joven está en peligro, que le informe inmediatamente y él acudirá a ella. Ahora la joven le dice al chico que no olvide lo que le pidió, y le dice que hay que regar la zona segura una vez por semana, y luego le pregunta si entendió. La niña también dice que volverá pronto, y el joven, con una sonrisa en su rostro, le dice que regrese a Corea, después de lo cual se ponen en camino. Uno de los caballeros dice entonces que esto es gracioso, y se fueron no hace mucho, pero ni siquiera sabe cuántas veces se han detenido ya, y ni siquiera sabe de dónde vienen todos estos bandidos. El personaje principal responde entonces que ella tampoco lo sabe, pero luego, en estado de shock, pregunta qué está haciendo el conde allí y por qué no viaja en su hermoso carruaje imperial. Luego, el hombre le pregunta a la dama cómo puede viajar en el mismo colega que su majestad, y Scarlett le pide a Togo que no diga tonterías y regrese a su carruaje. Pero el tipo entonces simplemente la ignora y dice que son bandidos nuevamente, y luego pregunta si esto se debe a la mala organización del territorio.
Bueno, la joven en sus pensamientos le dice que no finja que no lo sabe. En ese momento alguien se dirige a la señorita Scarlett y le pide perdón. Resulta que se trata de los mayores y el personaje principal se da cuenta de que este es su territorio. Scarlett luego pregunta por qué se disculpan, porque cree que los bandidos aparecieron